Había deseo un hombre, él era uno santo de Dios, cada vez hacía mitzvot, era bueno, mas en la boda no rehusaba, no tenía ni para traer comer a su mujer y a sus hijos. Y él estaba todo el tiempo triste y decía, ¿cuál va a ser? ¿De cuándo les va a dar pan a mis hijos? ¿De cuál? Si iba a buscar un laboro, no rehusaba. Si iba a otro laboro, cuando quisiera, no rehusaba ningún laboro. Un día lo pido un zingano que decía el mazal. Le dije, tú cara que te vayas que robes, si vas a robar, se va a roer el mazal y vas a tener muchas paras. Le dije, mira, yo soy hombre bueno, yo me voy a morir de hambre, no voy a robar de ningunos. Le dije, bueno, no quieres oír lo que te estoy diciendo, vive sin probe. Y él está viendo que día en día, el mazal está más negro y más negro, no tiene nada. Ya estaba para morir de hambre. Dije, ¿sabes cuándo? Está pensando del paranel. Me voy a ir al Soco de noche. Voy a entrar en una botica, voy a robar, no mucho. 10 liras va a tomar y cuando va a tener paras, yo voy a escribir de dónde tomé estas 10 liras y lo va a tornar todo. Y tomó estas 10 liras y vino en casa y le marcó a la mujer y los hijos comida. Al otro día, otra vez, ¿cuántos días? Escaparon las 10 liras, otra vez que al mercado, se fue a otra botica. Escribió el nombre de la botica donde arrojó estas 10 liras y vino en casa. Perdón, la gente de la botica vinieron donde el rey, le dijeron a la policía, dijeron, hay un ladrón que no lo estamos aferrando y no está robando mucho, 10 liras aquí, 10 liras allá. Vino el rey y dijo, yo me voy a vestir de un prove y yo quiero que lo operan este hombre. Y vino a la ciudad de Soco y se está caminando, no está viendo ningunos. Pasaron 3 días y no está viendo uno, está entrando a la botica, tomando las 10 liras y vino para afuera, vino el rey, lo emperó y dijo, mira, yo te emperé que tú sos ladrón. Si estás pronto de hacerme una bondad, yo no voy a decir a ninguno que tú robatis. Le dije, yo estoy pronto. Le dije, mira, yo que no estoy robando, yo estoy tomando estas paras deuda. Yo escribí cada uno de dónde lo tomé y yo quiero retornarles estas paras. Estas paras son solo para pan, para mi familia. El rey vio que este hombre es honesto. Le dije, yo quiero que vengas al palacio mío. No el palacio, no le dije que es rey, el palacio. Y yo te voy a mostrar donde el rey guarda todas las joyas y queremos robar de ahí paras. Él dijo, no, yo no quiero robar del rey, porque va a venir con el palacio, me van a tomar, me van a matar. Le dijo, no, cara que vengas, si no, yo te voy a tomar a la mano del rey que te mate, porque el rey dijo, si vamos a enferrar a este hombre que robó de las boticas, lo vamos a enforcarlo. Dijo, bueno, ¿qué es lo que haga? Vino, se lo metió, le dijo, mira, hay una camarita chica de la otra entrada y de allá te entras derecho a la camarita donde el rey tiene todos los tesoros. Él vino, ya está parado al lado de la puerta y está oyendo los 2 mozos del rey que están diciendo, nosotros estamos laborando aquí al palacio del rey con todos esos tesoros y cuando nos están dando un poco de paras, ¿para cuál? Ven, mañana de mañana vamos a tomar al rey, vamos a hacer una café, vamos a meter todo seguriento y que se muera, vamos a tomar todas las paras, la gente van a estar ocupados con la muerte del rey, nosotros vamos a tomar todo y nos vamos a fuir. Y él le dijo, bueno, este judío, cuando oyó esto, salió afuera, vino el rey y le dijo, ¿robaste del tresorio alguna cosa? Y dijo, no, que te diga cuál, oí una cosa muy negra. Oí que estos 2 mozos que están laborando donde el rey quieren matarlo mañana, quieren meterle 2 cigarrillos del café y ellos quieren robar todo lo que tiene el rey alrededor de esta. El rey oyó esto, al otro día le llamó a este hombre que esté con él al palacio, se sentaron allá. Y le llamó a estos 2 que metían tino de esta camarita y le trajeron este café que beba de mañana. El rey le dijo a estos 2, yo quiero que vosotros bebéis los 2 este café. Le dijo, no, señor rey, esto lo hacemos para ti. Le dijo, no, vosotros bebelo.
Ellos vivían en el café y se morían los dos al lugar. El rey llamó a este ladrón y le dijo, mira, yo soy el rey, yo me vestí como uno de la calle, yo vi que tú sos hombre muy honesto, tú me salvaste mi vida, ahora tú vas a estar en mi palacio toda tu vida, todo lo que quieres para ti es de esta camarita llena de oro, de todo, lo que quieres toma, y de este día y ahora, todo lo que quieres encima de mí. Y de él se vivió, de aquel día estaba rico y vivió bueno con su mujer y su familia. Había de ser un hijo, una familia tenía un hijo regalado. Y este hijo lo miraban como un rey. Todo lo que quería le traían, le daban fin a la comida a la boca. Un día se hizo grande que le dijo al madre y al padre, yo quiero ir a avanzar para solo. Y le dijo al padre, papá, yo quiero que me des un poco de paras, que pueda empezar con esto, mercar alguna cosa, hacer. Vino el padre y le dijo, en primer tú, yo quiero que ganes 200 liras y que tengas el pisillo, y si vas a ganar estas 200 liras, yo te voy a dar todo lo que quieres para que puedas abrir un oficio. Y este hijo se fue, está buscando aquí 5 liras, aquí 10 liras, dijo, ¿dónde? Nunca no voy a ganar 200 liras. Pero la madre le dijo, Rahmanio del hijo está viendo como que está quitando el alma y no está ganando. Le dijo, no, toma estas 200 liras, dale a tu padre, dile que ganaste estas paras. Vino el padre, tomó estas paras que le trajo el hijo, le dijo, no, papá, te traje las 200, lo echó de la ventana abajo. Le dijo, otras 200 quiero que me traigas. Y el hijo otra vez está llorando a la madre, mamá, mira, le di al papá estas 200 liras, las echó de la ventana, le dijo, otra vez quiero 200 liras. Le dijo, no te tomes sejora, yo te voy a dar, tengo un poco de paras, yo te voy a dar, dale a tu padre que te ayude un pues. Y le dio otra vez 200 liras y tomó estas 200 liras, se las echó de la ventana. Vino el hijo, le dijo, otras 200 liras yo quiero que me traigas. Le dijo, tú me dijiste 200 liras. Dijo, sí, ya vas a entender por qué yo quiero otras 200 liras. Vino de la madre le dijo que te diga la verdad, lo que tenía que metía la copa, te lo di a ti, ahora no tengo nada. Cara que te vayas y que labores. Él se fue, laboró, ¿cuál no hizo? Sí, tomaba a la espalda cosas que querían de una casa a otra, gente del saco que querían los sacos que se lo lleven en casa, cada uno le daba cuántos groches, fino que avanzó las 200 liras. Se vino en casa, no pudo caminar de tanto que estaba cansado, vino del padre, papá, no, te traje 200 liras. Vino el padre, tomó las 200 liras, hizo como que las va a echar de la ventana. Vino el hijo, lo agarró de las manos y dijo, Pablo, ¿estás loco? Yo me quité la alma al final que gané estas 200 liras y tú quieres echarlas encima. El padre le dijo, ahora yo sé que estas 200 liras las ganaste con sudor y sabes cuál es el valor de las paras. Ahora yo sé, si te voy a dar 1000 liras, tú ya vas a saber que no se echan sin paras. Y le dio las paras y el hijo se hizo mercader y mercó cosas, se hizo rico y ganó y vivió bueno. Jochá vino a laborar de un hombre muy rico. ¿Cuál? Gizendor. Y vino este hombre rico, le llamó un día y le dijo, mira, yo quiero que tomes un codrero, que quita de él los pedazos más buenos y guísamelo. Vino Jochá, tomó el corazón y la luenca y le hizo al rey una comida maravillosa. muy maravillosa. Y el rey estaba alegre, pasaron cuantos días, llamó otra vez a Jochá y le dijo, mira Jochá, ahora quiero que me tomes un codrero, que quites los pedazos más negros que hay y me hagas de él una comida. Vino Jochá, otra vez quitó la luenga y el corazón del codrero y se lo guisó. Vino el rey y lo llamó y le dijo, yo no estoy entendiendo. Primera vez cuando te demandé los pedazos más buenos, me trajiste la luenga y el corazón. Cuando te demandé los pedazos más negros, también trajiste la luenga y el corazón.
dime cuándo es esto. Vino Yuhal y dijo, cuando el corazón y la lengua son buenos, todo es bueno. Y cuando el corazón y la lengua son negros, no hay más negro de esto. Había de ser una casa de 4 tabacas. A la tabaca primera moraba marido y mujer nuevos casados. A la tabaca segunda moraba un mancebo solo. A la tabaca tercera moraba un hombre ciego. Y a la tabaca cuatrena moraba una manceba sola. Una vez esta manceba tornaba de laboro, la gradaba cada día encher el baño, entrarse adentro del baño, horas se sentaba adentro. Ella no alcanzó a entrar adentro del baño, está dando a la puerta. Vino, está mirando de la buraco de la puerta, dijo, ¿quién es? Dijo, es el vecino de la tabaca primera. Ella se metió la toalla encima de ella y abrió la puerta, le dijo, sí, dijo, Miguel y Mazal bueno, pues nació un hijo. Le dijo, Mazal bueno, que te gasto de bueno, perdóname esto en medio del baño. Y se fueron. Nos entró al baño, tac, otra vez la puerta. ¿Quién es? El mancebo de la tabaca segunda. Se metió la toalla encima de ella, le dijo, sí, le dijo, Miguel y Mazal tov, me esposé. Le dijo, todo bueno que tengas, Mazal bueno. Y se entró al baño. Solo se entró al agua y otra vez la puerta está andando. Ella corrió a la puerta y dijo, está mirando, ¿quién es? Dijo, el vecino de la tabaca tercera. Dijo, es el vecino de la tabaca tercera, no sé qué ha metido la toalla, es el ciego ahora. Le dijo, Miguel y Mazal bueno. Le dijo, ¿y tú te casaste? ¿Te esposaste? Le dijo, no, yo estoy viendo.